Buenos días, amados hermanos, amadas hermanas. De todo corazón os saludo a todos para este servicio en el domingo de la mañana, en el nombre precioso y valioso de nuestro Señor Jesucristo. También a vosotros los que os habéis conectado en vivo por internet. Del mismo modo os saludamos de corazón. Nos alegramos por poder estar reunidos en el nombre del Señor y también por la visita a nuestro medio, aquí de toda Alemania que habéis venido, de todos los países colindantes europeos, de también tener algunos hermanos que sirven de nuestro medio, también nuestro hermano Nazer de Kinshasa, del Congo, lo hemos saludado, también nuestro hermano Hervé de Lyon, de Francia, está en nuestro medio, entre nosotros. Después le llamaremos en conjunto con el hermano Jean Lambert para orar con nosotros y también quizás entregar un saludo de la iglesia. Aquí tenemos también saludos de Nigeria, de Lagos, del estado de Lagos, de la iglesia de Macuco, del hermano Benjamin, y también saludos de la Ucrania. También nuestros hermanos de allá se encuentran, claro que en una situación muy pesada en la guerra. Piden también que los recordemos en la oración. También se me antoja que hay también hermanos de Sudamérica, los que sufrieron por esta catástrofe de la naturaleza, no teniendo corriente. La cosecha se destruyó, los techos de tejado están en problemas naturales. También los queremos encomendar a la ayuda de nuestro Señor. Ya lo hemos oído del coro, esta promesa de Isaías 40. Los que aguardan, esperan en el Señor, reciben nuevas fuerzas y eso el Señor nos lo conceda a todos nosotros, todos los que están en problemas y también todos los que se vinieron acá. Que el Señor pueda obrar en nosotros, que su fuego pueda encenderlo en nosotros, como lo hemos oído, por el poder del Espíritu Santo, el cual también ansiamos esta mañana. Ya lo hemos oído anoche. Podemos estar agradecidos por poder venir, acudir a la casa del Señor para escuchar las palabras del Señor, de Dios. Y hemos oído maravillosas palabras de Apocalipsis 21, Isaías 24, 25, 26, lo que el Señor nos ha preparado. Y se dijo, muy atinado, muy cierta es la palabra, la cual hemos oído, que el Señor lo hace nuevo todo. Y que podamos tener parte en todo eso. Y como después lo hemos leído, bienaventurado del Salmo 89, bienaventurado el pueblo que entiende jubilar, gozarse, que anda en el camino de la luz. Y también de 1 Pedro, primer capítulo, lo que ya el Señor nos ha hecho para nosotros en la cruz del Gólgota, haber sido renacidos como hijas e hijos de Dios, habiendo preparado esta herencia para nosotros. Y también ahora, en ese tiempo que pasamos por sufrimientos, en el cual nuestra fe es probada, que Él nos ayuda con su fuerza, su poder. También podemos confiar en eso y gozarnos de eso. Antes de que llame a nuestro hermano Helmut Rus para cantar los coros con nosotros, después le pido a nuestros hermanos de Bruselas, Jean-Claude, de cantar la canción Maranatha con nosotros y pedirle al hermano Dominic que lea alguna palabra y antes pongámonos de pie entregándole la reunión al Señor. Amado Señor, juntos te decimos gracias por la posibilidad de otra vez poder acudirnos a la casa del Señor. No es normal, sino que es un privilegio en ese tiempo, pues tú has prometido estar en nuestro medio, entre nosotros, para prepararnos, para que seamos preparados para tu venida. Te pedimos, háblanos por tu palabra, a través de tu palabra. Obra a través de tu Espíritu. Te entregamos todas las peticiones
también aquí de los hermanos de Ucrania, de Sudamérica. Intercede, Señor, y hazlo todo, preocúpate por todo, para poder en calma, en reposo, oír tu palabra, teniendo comunión, para ser preparados cuando tú vengas. Entregamos esa reunión en tus manos, pidiéndote tu bendición. Enciende tu fuego en nuestros corazones, es nuestras ansias, y obra lo que te complace a ti en nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Primeramente, cantemos la canción 22. 22. No la traduciré porque todos la conocen, parece. Ven a casa, ven al hogar, alma, óyelo y ven hacia el hogar. Escucha como tu Salvador te suplica llamando, dale tu corazón y ven al hogar, ven a la casa. Esfumándose aquí nuestras horas y días, pronto el trabajo será hecho. Ve como en el oeste ya se aumentan las sombras. Pronto comenzará la eternidad. Oh, cuál maravilla y cuáles maravillas del amor divino. El amor que se nos aparece en Jesús. ¿Conoces, hermano mío, el Salvador de las almas? ¿Es Él tu Salvador y tu amigo? Ven al hogar. Alma, percíbelo. Ven. Oye, como suplicándote te llama tu Salvador. Dale, entrégale tu corazón y ven.
También esta mañana hemos vuelto a venir para oír lo que Él nos ha de decir y para experimentarlo. Quizás cantemos un coro de alabanza, el coro 1. Quiero cantar de mi Jesús, de su gracia, misericordia y fidelidad. De su amargo sufrimiento en la cruz, de su poder expiador que libera. Alabar quiero a mi Salvador, su regimiento es sin error. Él a los suyos concede victoria, venciendo el pecado, muerte y el hado. Seiner Sühnkraft die Macht frei.
Buenos días, amados hermanos y hermanas. También os saludo en el nombre del Señor y creo que lo que nuestro amado hermano Jean-Claude con sus hermanos ha cantado, que eso nos habla del corazón. Nosotros esperamos el retorno del Señor y eso es que esperamos este retorno en nuestro tiempo. Las señales del tiempo hablan un idioma muy claro. Por todas partes, por doquier, vemos cómo la palabra de Dios se cumple golpe a golpe. El Señor es fiel y el Señor, su obra en cada uno de nosotros, victoriosamente la cumplirá. El hermano Wagner me pidió decir que el hermano Hervé, después del sermón que será llamado. Quiero hoy día, para introducción, leernos una palabra de Primera de Reyes, capítulo 8. Antes que leamos esa palabra, brevemente quiero decir una palabra de consolación para nuestros hermanos en la Ucrania. Aunque nosotros los que vivimos aquí, no sufriendo por guerras, que no podemos imaginarnos lo que están pasando, pero en el Salmo está escrito, el Señor
ha puesto un destino para cada guerra, y cuando este destino será cumplido, también esa pesadilla tendrá un fin. Aunque pesadamente difícilmente podemos comprender cuáles caminos va el Señor, pero Él tiene un destino, una intención con lo que está haciendo. Y al final será así como Hizquías dijo: he reconocido o comprendido que todo su sufrimiento solo me condujo a salvación y me sirvió para salvación. Que el Señor también hoy, de la abundancia de su gracia, nos bendiga. De Primera de Reyes, capítulo 8, leamos de 22. Primera de Reyes 8, 22. Luego se puso Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo, oró: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo que dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Como visiblemente sucede hoy día. Gracias y honra. El cumplimiento de la promesa de Dios no se cumple, no se hace en algún vacío por doquier, sino que cumpliendo al Señor sus promesas son visibles, serán visibles en nosotros, en la iglesia, en la novia, por toda parte donde su palabra es creída. Para esto leamos también de Primera de Reyes 8, 56 y 57. Bendito sea el Señor, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él había dicho. Gracias y honra. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros el Señor nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare, ni nos deje o no nos deseche. Y en el Nuevo Testamento tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Él no nos abandona ni nos deja. Y para finalizar, leamos este versículo de Josué 23 para poner bien en claro lo precioso que es que el Señor es fiel en todo lo que hace. Josué 23, el versículo 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Quién es vosotros? Vosotros, esos somos nosotros. Nosotros somos ahora a los que se habló. Y en Corintios está escrito: las promesas de Dios son sí y amén, para la glorificación a través de nosotros. Y eso somos nosotros. Las promesas de Dios por nosotros, a través de nosotros, se cumplirán a través de cada uno de nosotros. Y el Señor, su palabra, y eso realmente lo creo, tal como lo hemos leído. Y es importante que las promesas de todo corazón, con toda el alma, las creamos. Y experimentaremos los cumplimientos de la promesa. El Señor está cerca, también está presente hoy. No necesitamos esperar mañana. El Señor hoy, ahora, puede cumplir sus promesas en nosotros
en nosotros, con nosotros. El Señor está presente, quiere bautizar con espíritu y fuego, quiere el poder de la resurrección, quiere restaurar este poder. En la iglesia la palabra se restauró, lo doctrinal, con la partida del hermano Frank se cumplió, el alimento ha sido repartido, tenemos acceso a todo el alimento que el Señor desde la partida del hermano Branham había preparado. A cada hermano que sirve por doquiera tiene la posibilidad de tomar de ese alimento y repartirlo a sus ovejas, su manada. Ahora se trata de que al Señor de manera sobrenatural le experimentemos en la iglesia. También eso es una parte de la restauración. La palabra, la predicación, el anuncio, todo tiene su lugar. Pero ahora se trata de que el Señor de manera sobrenatural se manifieste en la iglesia. Y esto lo ansiamos y esto lo buscamos. Que el Señor, los dones, los frutos, los servicios, todo lo restaure, lo restituya. Y como anoche ya se dijo, abramos nuestros corazones. El Señor es fiel. No achiquemos al Señor con Dios. Cada cosa es posible. Y como el Señor dice, lo que hoy parece imposible, a mí será imposible, Dios lo puede hacer todo. También hoy, pongámonos de pie, entreguémosle la reunión al Señor. Padre Celestial, de corazón te estamos agradecidos por poder creer, tal como dice la Escritura. Y está escrito, el que creyere, tal como dice la Escritura, de su cuerpo emanarán corrientes de agua viva. Y tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, y tu palabra hace aquello para lo cual la has enviado. Bendícenos a todos los que nos encontramos aquí en el lugar, todos los que se han conectado para oír tu palabra. Llama a los últimos y glorifica tu nombre a través de tu novia para la gloria y alabanza de ti. No para nosotros, sino que para a tu nombre haz la gloria. Y te queremos enaltecer, alabar también por lo que hoy estás haciendo en nosotros. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y contigo nada es imposible. Tú sanas, tú libras, tú salvas, tú redimes. Tú eres el mismo ayer y hoy y por la eternidad. Te agradecemos también por ese día. Queremos alabarte y enaltecerte. Y te damos la gracia y la honra en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Para poder confiarle en Él en todas nuestras situaciones y podemos recurrir a Él incluso esa mañana. Y dice en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el que habla nuestro Señor mismo, dice, de verdad, de hecho os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen, escuchan su voz. Llama por su nombre a las ovejas que le pertenecen y las conduce fuera. Cuando ha dejado salir a todas las ovejas que le pertenecen, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esto en sentido figurado o en lenguaje bíblico, pero no comprendieron lo que intentaba decirles. Esa es la cuestión, queridos. Sus ovejas oyen su voz, conocen su voz. Y creo que nosotros pertenecemos a sus ovejas y conocemos su voz. Su voz es su palabra en nuestros días, como lo era en aquellos días. Él les hablaba
y los que les seguían sabían quién les hablaba y a quién debían seguir. Y les siguieron. Y luego sigue diciendo, entonces Jesús volvió a decirles, en verdad, de hecho, os digo, yo soy la puerta para las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguien entra por mí, se salvará. Entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, matar y hacer el mal. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida en abundancia. Qué palabra de consuelo, qué promesa. Las ovejas tendrán abundancia y vida. Los buenos pastores no son los que avergüenzan a las ovejas ni los que las dispersan, sino el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Queridos hermanos y hermanas, hoy en día quien da su vida por las ovejas es un verdadero pastor de ovejas. Bien podemos decir, luego continúa diciendo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor y a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo las ataca y las dispersa, porque no es más que un asalariado y nada le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos y los míos me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a estas debo conducir, y ellas acudirán a mi llamada, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. También tengo otras ovejas que no son de ese. Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para volverla a tomar. He recibido autorización para hacerlo de mi Padre. Hasta aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amados, nos gustaría estar de acuerdo con el autor del himno y cantar y decir con él una y otra vez, entonar, en Jesús confío día a día, aunque arrecie la tempestad. Sí, y confiamos en Él, no solo durante unos días, no solo durante unas horas, sino que creo que podemos decirlo con la conciencia tranquila. Queremos confiar en Él del principio hasta el final, hasta que pasemos de la fe a la vista. Y que venga lo que venga, sea lo que sea en la vida, no todos los días son iguales por fuera ya, en lo natural. A veces hace sol, otras veces llueve y hay tormenta, y luego nieva y aparecen cosas, y así lo mismo también en nuestras vidas, viene de diferentes maneras. Pero querido, después de todo eso, el sol vuelve a brillar, el sol de la gracia vuelve a brillar, amados, después de lo que venga. Y por eso estamos tan contentos y tan agradecidos de poder confiar una y otra vez en nuestro Señor. Al final y al cabo, Él es el buen pastor. Él dio su vida por nosotros y a veces puede parecer que estamos abandonados, pero queridos, Él nunca nos abandona. A mí me viene el pensamiento que en aquellos días en los que estaba en la tierra y Lázaro había muerto,
y parecía como si no lo supiera. Puede que María y Marta habrán pensado, ¿por qué no está aquí ahora? Ahora que le necesitamos, no está aquí. ¿Por qué no viene? ¿Por qué? ¿Por qué quizás nos ha dejado? ¿Por qué tiene que haber ocurrido eso? Él lo sabe todo. ¿Por qué no está el momento oportuno? Queridos y amados, no debemos preocuparnos. Se reunirá con los suyos de forma maravillosa en el momento oportuno. Estará a su lado en el momento y a la hora adecuados. Quizás a veces parezca que estamos abandonados, pero amados, Él nunca nos abandona. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la Escritura. Todo el que pone su esperanza en Él no será avergonzado, amados. Alabado y agradecimiento sean a nuestro Dios. Nosotros también esta mañana queremos ofrecerle honra, alabanza y adoración. Él mismo dice aquí, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Lo hizo, queridos, o no lo hizo? Podemos decir que no habló con palabras vacías, sino con hechos. Él dio su vida por nosotros, nos redimió y libró mediante su preciosa y santa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y por eso estamos tan contentos y agradecidos. Y aquí dice, mis ovejas, sus ovejas, escuchan su voz y le conocen y le siguen. Quisiera subrayar esto especialmente para nuestros días, amados. Sus ovejas que han oído su palabra no oirán ninguna otra voz, no oirán voz alguna. O cuando la oigan sabrán que no es la voz que viene de Dios. Reconocerán lo que procede de Dios y seguirán la voz del Señor. No la voz de un hombre, no nuestra voz, sino la voz de su palabra, amados. Y por eso estamos tan contentos y tan agradecidos. La palabra de nuestro Señor no puede quedar obsoleta, queridos, sino que lo que ha dicho permanece. Y así es. Todos los que ponen su esperanza en Él no serán avergonzados, ni siquiera en nuestros días. Al contrario, Él es quien cuida de nosotros, le oirán y le seguirán. No, como está escrito aquí, el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor y a quien no pertenecen las ovejas, él ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo las ataca y las dispersa. Pues no es más que un asalariado y al que no le importan las ovejas. En efecto, vemos en nuestros días esto así. Vemos que sucede así y es así. Pero el Señor permanece con los suyos permanecen unidos a Él. Estamos muy contentos y muy agradecidos por ello. Y le pedimos a Él que vuelva a reunirse con nosotros esta mañana, que siga hablándonos esta mañana, que nos siga instruyendo con sus palabras esta mañana. Aquí hemos cantado, confío en Jesús en el tiempo, confío en Él hasta la eternidad. ¿Es ese nuestro objetivo, nuestra meta, queridos? Lo hemos hecho nuestro, como lo expresa aquí este autor del cántico. Creo que sí, queridos. De lo contrario, no nos reuniríamos aquí hora tras hora para que Él nos enseñe y nos fortalezca de nuevo. Y el autor dice aquí, cuando irrumpe la tribulación, confío en Él, solo en Jesús. No solo en los días buenos, no solo cuando todo nos va bien,
sino también en los días oscuros. Cuando llega la tribulación, confiemos en Él y apoyémonos en Él. Él nos conducirá a la meta, a su meta. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Queridos hermanos, antes de continuar escuchando la palabra de Dios, pongámonos de pie para orar juntos. Fiel Señor, te agradecemos desde lo más profundo de nuestros corazones también en esta hora matutina que podamos estar aquí reunidos una y otra vez, que podamos invocar tu santo nombre, que podamos leer tu palabra y que no pongamos nuestra esperanza en las personas o en personas, sino solo en ti. Porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio, Señor. Y sabemos que tus promesas permanecen y nunca vacilarán. Y si has prometido que estarás con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el final, Señor, lo creemos de todo corazón. Por eso te pedimos que esta mañana nos hables de un modo especial. Y, Señor, sabemos que cuando has dicho que el cielo y la tierra arderán, que la colina y la montaña desaparecerán, lo creemos como pueblo tuyo. Sabemos que se acerca la hora, el momento en que se cumplirán cada una de tus palabras. Oh Señor, te adoramos esta mañana. Alabamos tu gracia y tu fidelidad. Tu palabra de Dios infalible es espíritu y es vida. Es fiable, Señor. La palabra de hombre solo es frágil y perecedera, Señor. Pero tu palabra permanece con nosotros por toda la eternidad. Alabado sea tu glorioso y maravilloso nombre, Jesús. Te pido que nos bendigas a todos esta mañana y también a los que no pueden estar aquí. Bendice a nuestros familiares y seres queridos, Señor. Que tu espíritu, tu poder y tu gloria sean otorgados a todos, Señor. Antes de que sea demasiado tarde, Señor, salva hoy lo que se pueda salvar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El hermano Frank ahora. Si lo hemos cantado de corazón y de hecho lo hemos dicho en verdad, entonces Dios nos ayudará sin duda. Él conoce el profundo anhelo de nuestros corazones de servirle, de estar a su disposición, de hacer su voluntad, hasta donde podamos hacerlo con su fuerza. Nosotros, los que acabamos de regresar de Israel, permanecemos bajo la poderosa impresión de lo que hemos visto, de lo que hemos oído y experimentado. Y sabemos que se acerca el momento en que Dios se revelará a todo el país, a todo el pueblo. El profeta Isaías se pregunta en el capítulo 66, ¿quién ha oído o escuchado que haya nacido una nación en un solo día? Sión se ha puesto de parto y al mismo tiempo ha dado a luz a sus hijos. Con Dios todo está ya decidido o determinado. Lo sabemos y por otra parte vemos cómo todo se va cumpliendo paso a paso. Y cada vez tiene más que decirme, porque podemos comprender todos, se puede comprender todo por los lugares por el exterior. Ahí está el Jordán, ahí está el Mar Rojo, ahí está el monte de Sión, ahí está el monte de los Olivos.
y aquí el valle de Hinnom. Básicamente, donde quiera que caminemos, donde quiera que te pares, aquí está el huerto de los olivos, ahí la tumba del huerto o la tumba donde se puso el Señor. Vayas donde vayas, mires donde mires, o donde se mire, se le vienen a uno a la mente los pasajes de la Biblia, acontecimientos de cosas que Dios ha hecho. Todo se avivifica. Pero en medio de todo esto surge un profundo anhelo. Señor, camina por nuestras calles. Revélate hoy. Puede llegar a ser tal necesidad, tanto peso, cuando pensamos en lo que ha hecho el Señor, creemos que ha resucitado, que lo ha vencido todo, que hoy está vivo, que vive y es el mismo hoy. Surge a nosotros anhelo profundo, un anhelo tan profundo. Señor, vuélvete a nosotros como lo hiciste antes y pon tu mano traspasada sobre nosotros. Revélate tal como lo hiciste en tiempos antiguos, porque todo cambia, todo se altera, pero el Señor sigue siendo el mismo y sus años no tienen fin, como se lee en el Salmo 102. Nuestro Dios es un Dios fiel. En Israel lo sentimos más que en ningún otro país. Cuando la gente ama al Señor, nos damos cuenta de que es más íntimo, más sincero y más profundo. Si no lo hacen, nos duele aún más, porque como personas de otras naciones tenemos la impresión de que su pueblo, al que tanto amó y por el que renunció totalmente a 7 naciones, eso era en la tierra de Canaán, para asentarle al pueblo. Si no le aman ellos, no le reconocen ellos a él, entonces nos duele aún más. Pero a pesar de esto, lo podemos ordenar bíblicamente, que la totalidad de los gentiles debe entrar primero en la iglesia y entonces se salvará Israel en su totalidad. Todo está tan maravillosamente ordenado por Dios. Nunca hará nada que sea contrario a su palabra. Todo lo que diga Dios estará siempre de acuerdo con su palabra. O todo lo que haga Dios coincidirá de acuerdo a su palabra, con los profetas, con los apóstoles. Todo tendrá lugar sin la menor contradicción. Como ya he dicho, fue un tiempo maravilloso. Anoche ya informé de algunos detalles, así que no quiero repetirme. Pero realmente estuvimos agradecidos a Dios por los días que pudimos pasar juntos con nuestros amigos, juntos entre nosotros y con nuestros amigos allá. La gente percibe, ¿acaso uno habla del corazón o por el exterior nomás? Sabemos si se dice os queremos así. ¿Acaso es así o no? Bienaventuradas las personas que no tienen que juzgarse a sí mismas, porque sus palabras y sus actos, si sus palabras y actos no coinciden, que solo digamos con nuestros labios lo que podamos decir de corazón ante la faz de Dios, que realmente podría concordar, que concordaría por gracia. Volvamos ahora a la palabra de Dios. Leyendo las Sagradas Escrituras de ese modo, tomándonoslo al corazón,
lo que se ha dicho. Entonces no podremos ignorarlo, pasarlo por alto. Y tengo un deseo y una petición. No pongamos la palabra sobre los demás y luego los midamos, como solían decir antes, desde la nuca hasta los talones, sino que miremos en la palabra nosotros mismos como en un espejo y examinémonos ante el rostro de Dios para ver dónde estamos nosotros. Leyendo aquí, mis ovejas oyen o escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me seguirán. A un ajeno no seguirán. Esto lo he notado muy claramente con mis ovejas terrestres. Cuando se oscurece un poco y tienen la impresión de que miran, pero siguen adivinando y desconcertándose y esperando. Pero en el momento en que la voz se hace audible, hay movimiento, hay reacción, hay respuesta. El hermano Frank tenía ovejas antes. No es la figura, sino que es la voz lo que le dice todo a las ovejas. Ciertamente ocurre, y es lo mismo así en lo espiritual, cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Pero seamos sinceros también hoy, ¿cuántos citan y leen las mismas palabras y se pierden la palabra y se pierden pasando por alto la palabra de Dios? Ya hace mucho tiempo ya no oyen lo que dijo o lo que ha dicho el buen pastor, sino que escuchan las diversas interpretaciones. Y eso también me llegó al corazón. Encontramos y uno encuentra personas una y otra vez con las cuales se desarrolla una conversación y uno llega a los temas del tiempo del final, a lo que Dios ha prometido, a lo que ha hecho, y luego las diversas interpretaciones. No tenemos que reprochar nada al pueblo de Israel, ya sea el Talmud o todos los demás libros de interpretación. Quedémonos con nosotros mismos en esos días. ¿Cuánto se ha interpretado? ¿Cuántos han dado las interpretaciones más extrañas de lo que Dios hizo en ese tiempo y siguen pensando que están en el mensaje, en el mensajero? Permitidme decirlo claramente, solo hay un mensaje divino y está en la palabra de Dios. Lo repito, solo hay un mensaje divino y este es la santa, la infalible, inerrante y eternamente válida palabra de Dios. No tengo ninguna dificultad de decir una vez más que creemos de todo corazón que todo profeta enviado por Dios debe decir las palabras de Dios. No hay ningún profeta de Dios al que se le permita hablar o se le permita hablar más allá de la palabra de Dios. La palabra profeta implica que ese hombre es un portavoz de Dios y nada más. Y por eso creemos que todos los profetas y todos los apóstoles deben estar de acuerdo en todo lo que han dicho, porque Dios ha hablado a través de ellos. No puede ser que uno diga una cosa y el otro otra. Deben estar de acuerdo. Si entonces pensamos en todas las diferentes interpretaciones acerca del regreso del Señor, nos entristecemos mucho. Uno dice, Señor, ¿por qué no hemos aprendido nada de la historia? A veces sería bueno que algunos hermanos leyeran la historia de la iglesia para aprender de sus errores del pasado.
Solo habría que leer sobre el origen de los adventistas, sobre Ellen White o sobre aquellos que hablaron, que anunciaron cosas y que más tarde dieron sus propias interpretaciones cuando lo que anunciaron no se cumplió. En eso podemos dar gracias al Señor y no atribuirnos ningún mérito. Ya sea el año 1963 con la apertura de los 7 sellos, sea el año 1977 o lo que vendría, o también 88, y entonces todos los años serán iguales al año 1988. Se podría poner de cabeza y de las piernas y se parece lo mismo como antes. Nunca nos permitiremos siquiera pensar en fijar tiempos o plazos. Era antes de 1988 la predicación. Y cuando la gente tenga tal exceso de necedad y te dicen a la cara, sí, hermano Frank, el Señor solo dijo que no se puede saber el tiempo y la hora, que no se puede saber el día, pero no dijo que no se puede saber el año y el mes. Sí, claro que eso te pone enfermo, sobre todo si no has desayunado antes. ¿Qué sentido tienen esas cosas? ¿Hasta qué punto puede ser humana la gente en asuntos divinos? Damos las gracias al Señor por ayudarnos a reverenciar su palabra, a respetarla y a creerla de corazón. Puede que nos hayamos quedado cortos en algunas cosas, pero Dios nos ha dado eso, reverencia y respeto por su preciosa y santa palabra. Y también nos hemos tomado en serio, nos lo hemos tomado al corazón, a pecho, que ninguna profecía de la Escritura tiene o permite tener una interpretación propia o no autorizada. Todo lo que Dios ha prometido lo hará. No necesitamos interpretarlo. Dios es su propio intérprete. Eso también se aplicará al tema del regreso de nuestro Señor y resultará ser cierto. Él será su propio intérprete, pues volverá como ascendió al cielo y nos llevará a su gloria. Y cuando la gente nos diga o te diga, ya hemos vuelto y ahora estamos aquí en la tierra con el Señor, eso te hace tirar el alma, te parte el alma. Y pensaríamos que esa gente necesita un examen para ver si todo sigue siendo intacto con ellos. Pero son los demonios, son falsos espíritus los que causan las falsas enseñanzas. Y de ahí procede todo el odio, toda la envidia, todo el asesinato, todo el homicidio. Lo hemos leído aquí en el Evangelio de Juan. El buen pastor da su vida por las ovejas. Hermanos, podríamos leer de una carta de Juan que estamos obligados a dar nuestras vidas por los hermanos, como Él ha dado su vida, la suya, por nosotros. Esa es la norma que también nosotros debemos aplicar. Sí, lo dice aquí en 1 Juan capítulo 3, versículos 15 y 16. Todo el que odia a su hermano es homicida de hombres. Y sabéis que ningún homicida de hombres tiene la vida eterna como posesión permanente en sí mismo. En eso hemos conocido el amor, en que Él ha dado su vida por nosotros. Así también nosotros estamos obligados a dar la vida por nuestros hermanos. Esa es la norma divina. Quien ha sido amado por Dios estará dispuesto en este amor divino
a dar su vida por los hermanos. Leyendo del buen pastor, debemos recordar lo que está escrito en el profeta Zacarías. Él descubrió la historia de la crucifixión de un modo especial, o lo describió. Zacarías fue quien escribió en el capítulo 13, versículo 7, Espada, levántate contra mi pastor y contra mis compañeros. Ese es el dicho, así habla el Señor de los ejércitos. Derriba al pastor y las ovejas se dispersarán. También volveré mi mano contra los humildes. Esta palabra se ha cumplido. Derriba, abate al pastor y se dispersarán las ovejas. Con la resurrección volvieron a reunirse. No solamente fue la crucifixión, no fue solamente la humillación, la dispersión, la confusión, sino que volvieron a encontrarse cuando se difundió la noticia. Él vive, Él ha resucitado. En el mismo profeta, en el capítulo 10, hay palabras extrañas, y eso en relación con el tiempo de la lluvia tardía. Permítanme leer de Zacarías 10, los versículos 1 a 3. Pedid al Señor, a Yahvé, por lluvia en el tiempo de la lluvia tardía y de la lluvia temprana. Yahvé es quien crea las nubes de tormenta y les da lluvias para todas las plantas que crecen en el campo. En cambio, los ídolos de la casa hablan vanidades y los adivinos ven engaños, proclaman sueños vanos y dan consuelos ventosos. Por eso se han alejado como un rebaño y viven en la miseria, porque no hay pastor. Mi ira se ha encendido contra los pastores y castigaré a los jefes, porque Yahvé, el Señor de los ejércitos, cuida de su rebaño, la casa de Judá, y hace de ellos su caballo de batalla. De ellos saldrá la piedra angular, de ellos las estacas de la tienda, de ellos los arcos de guerra, de ellos todos los jefes. En conjunto serán como héroes. Amados, como ya se dijo antes, hay tantas referencias e indicaciones en las Sagradas Escrituras de lo que sucedería o acerca de lo que sucedería. Y al mirar ahora hacia atrás, al retrospectar o al ver atrás, podemos decir lo que ha sucedido. Porque nuestro Señor es el buen pastor. Él ha entregado su vida. Él es de la tribu de Judá. Todo ha surgido por y para Él y hacia Él. Todo ha sido creado. Hemos leído que la gente da consuelo al viento, pero el profeta Isaías proclama, consolad a mi pueblo. ¿Qué es lo que quería decirse con eso? Y después de eso dice, escuchad, se eleva un grito, abran paso al Señor en el desierto, preparad una calzada a nuestro Dios en la soledad. En capítulo 11 de Zacarías está diciendo, contiene la palabra, apacenté pues las ovejas para los mercaderes de ovejas y tomé para mí 2 callados de pastor. A uno lo llamé favor y al otro concordia. Y cuando apacentaba el rebaño y al cabo de un mes me había deshecho de los 3 pastores. Mi alma se cansó de ellos y tampoco ellos estaban contentos conmigo.
Entonces dije, no os apacentaré más. Que muera lo que está muriendo, que perezca lo que ha de perecer, y que los que se devoren unos a otros, y los que permanezcan que se devoren los unos a otros. Entonces tomé mi vara de gracia y la rompí para anular mi pacto que había hecho con todas las naciones. Al romperse aquel mismo día, los comerciantes de ovejas que me observaban atentamente reconocieron que era una palabra de Yahvé. Cuando les dije, si os parece bien, dadme mi salario, si no, dejadlo. Y cuando hubieron pesado 30 piezas de plata como mi salario, el Señor me ordenó, échalo en el tesoro del templo, el precioso premio del que me consideraban digno. Tomé pues las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro del templo, en la casa de Yahvé. Luego rompí también en pedazos mi segundo cayado de pastor, la concordia, para romper el vínculo fraternal entre Judá e Israel. Al leer esas palabras, no tenemos que pensar en Getsemaní, en la traición, en las 30 monedas de plata, en Judas, que luego las arrojó en la casa del templo y exclamando, he traicionado sangre inocente. Todas estas cosas los profetas han predicho ya en imágenes o ya las han realizado proféticamente en persona. El primer pacto se anuló para que el segundo pudiera presentarse como legalmente vinculante. ¿Acaso no afirma Pablo muy claramente en la carta a los hebreos que el primer pacto no pudo ser perfeccionado? Y escribe, el primero tuvo que ser anulado para que el segundo fuera establecido, válido. Qué maravillosas son todas las palabras de nuestro Dios. Ese profeta, como David y otros, tuvo que hablar en primera persona. Dime lo que valgo para ti, decidme lo que valgo para vosotros. Y fue el Señor quien habló a través de él. Le enumeraron 30 piezas de plata. Dadme mi salario, lo que valgo para vosotros. Valoradme. ¿Cuánto valgo para vosotros, amados? Y luego, aquí esta palabra maravillosa. El Señor me ordenó, échalo en el templo, en el tesoro del templo, el precioso premio. Era un asunto de corazón, un asunto que nos va a nuestro corazón. No eran 30 monedas de plata de lo que hablamos hoy, sino la sangre preciosa y costosa del Cordero de Dios, por la que hemos sido redimidos. ¿Qué significan todas estas cosas para nosotros? ¿Qué tienen que decirnos estas palabras? Los profetas tuvieron que hacer todas estas cosas por adelantado. Las varas se rompieron para mostrar algo. Dios ha permitido que el primer pacto desemboque en el segundo y ha dado un gran día de la expiación. Si pensamos en ello, el pueblo de Israel sigue celebrando hoy el gran día de la expiación, quizás la fiesta más importante de todo el año. Y Dios ha abierto nuestros ojos para el día grande de la expiación, que lo abarca todo y que es histórico para la salvación en la cruz del Gólgota.
Dios estaba en Cristo y reconcilió consigo al mundo. No celebramos el día, sino que aceptamos nuestra reconciliación, pues en Él tenemos la reconciliación y el perdón de nuestros pecados por su sangre. No celebramos un día, sino que damos gracias a Dios porque nos haya reconciliado y perdonado. En el salmo más breve, no sé si es el Salmo 117 o 17, veamos, el Señor ha dicho por boca de ese salmista, debe ser el Salmo 117, habló el Señor a través de la boca de ese salmista. Alabad a Yahvé, naciones todas, alabadle naciones todas, porque su favor está sobre nosotros, su poder y la fidelidad de Yahvé permanece para siempre. Aleluya. Quizás ese es el salmo más corto, pero tiene mucha fuerza. Nos incluye a nosotros, los pueblos, las naciones, en comparación con Israel. Nos incluye en el programa divino. Alabad al Señor, naciones todas, alabadle pueblos todos, porque su favor está sobre nosotros con poder. Y la fidelidad de Yahvé permanece para siempre. Aleluya. ¿A quién puede sorprender que se ponga un aleluya al final? La gracia de Dios, como lo hemos leído, reina poderosamente sobre nosotros. Que se cumpla esto. En Zacarías 9, versículo 11, se lee: también libraré a tus cautivos del pozo sin agua, a causa del pacto de sangre que he hecho contigo. Del pozo sin agua, volved a vuestra morada permanente. Prisioneros que aún tenéis esperanza, ya hoy se proclama: os daré un doble sustituto. Podríamos leer y leer por todas partes. Los pensamientos más preciosos y maravillosos de nuestro Dios están por todas partes. ¿Qué significan para mí? ¿Qué significan para ti en la práctica? ¿Qué significa la palabra de Dios para nosotros hoy? ¿Qué nos indica o qué hace? Anoche hablamos de cómo debemos estremecernos de admiración ante esa palabra. Cuando el Señor hablaba a la gente, a las personas, les traspasaba los tuétanos y los huesos. Estaban llenos de temor y temblor. El temor y la santidad se apoderaban de ellos al mismo tiempo. ¿Y qué se consigue con ello? ¿O qué hace? Pero espero que Dios, en su gracia, permita pronto que brote la semilla esparcida. No puedo creer que la semilla se haya sembrado en vano. No puedo creer que todo haya sido en vano. Dios tiene personas a las que ha destinado para que contemplen su gloria. Oirán y creerán de corazón. Recibirán lo que ha dicho. En relación con la voz del Señor, debemos pensar en Lucas 21 y en Mateo 23 y 24. Antes he leído las palabras del versículo 37 de Mateo 23, quizá porque acabamos de estar en Jerusalén. Dice aquí: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a
a vuestros hijos en torno a mí, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, pero no quisisteis. Leyendo esa palabra reunir aquí, el Señor en aquel entonces estaba en la tierra. Mucha gente se reunía alrededor suyo, pero aquí se trató de más. Quería reunirlos a su alrededor. Cuando leí esas palabras, no pude evitar pensando, reúne a mi pueblo a mi alrededor. No solo para que lo escuchen, sino para que lo tomen en serio y lo conozcan, para que se lo tomen al corazón. Al final y al cabo no era un hombre quien hablara, era Dios quien hablaba, imponiendo justicia, verdad y santidad. ¿O hemos estado sentados a los pies de un Gamaliel? Por supuesto que no, sino que a los pies de nuestro Señor, que envió a sus siervos y profetas temprano y tarde y temprano. Eso está escrito en futuro, en Mateo 23, versículo 34. Por tanto, en español dice en pasado, pero en alemán, he aquí, os envío a profetas, sabios y escribas. De estos mataréis y crucificaréis a unos y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Hay dos clases de escribas, dos clases de profetas, dos clases de sabios. Siempre hay dos clases. Unos son profetas verdaderos y los otros falsos. Unos tienen su sabiduría, los otros tienen la sabiduría de Dios. A unos les enseñan los escribas, a los otros Dios les enseña en las Escrituras. Y a los otros, como está escrito, no hay hermano que tendrá necesidad de enseñar a otros, sino que todos serán enseñados por Dios, como está escrito. Y ninguno tendrá que decir a otro, aprende a conocer al Señor. Todos lo conocerán, desde el más joven hasta el más anciano. Estas son las promesas de la palabra, pero fijémonos, lo que precede al asunto es importante aquí. Os envío profetas, sabios y escribas, hombres a los que envía Él. Eso es lo importante. Y luego dice, de ellos mataréis y crucificaréis a unos, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Los escribas siempre han sido muy populares. Los humanos escribas venían con largas túnicas, se les saludaba en el mercado, reclamaban todos los puestos de honor y se sentían cómodos y celebrados entre el pueblo. Se trata de hombres, por tanto, he aquí que os envío. Alabado sea el nombre del Señor. Los hombres enviados por Dios llevaban la palabra de Dios y no añadían nada propio, transmitiendo fielmente la palabra que habían recibido. Y el Espíritu de Dios lo avivificó, y a quienes que lo escucharon con fe les dio perspicacia, entendimiento, y adquirieron una cosa. Adquirieron perspicacia y entendimiento en lo que se proclamaba, y ya no necesitaban y no se hicieron pensamientos propios, porque el Espíritu de Dios les introducía en los pensamientos divinos expresados en la palabra. Mirad, pues, os envío a vosotros. Alabanza y agradecimiento sean a nuestro Señor. En aquel entonces habló de Juan como de un hombre enviado por Dios. ¿Cuántas veces he subrayado o enfatizado esto en relación con el ministerio del hermano Branham? Un hombre enviado por Dios con un mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Las palabras para ese tiempo fueron colocadas en el candelabro. Se revelaron cosas ocultas y se esclarecieron cosas confusas. Y la luz ha llegado en el tiempo vespertino para todos aquellos que están dispuestos a caminar en esa luz, a recibir esta palabra en santidad y a no mezclarla de nuevo. Os lo digo a vosotros,
Todos los que nunca han oído están mejor que los que, o se encuentran mejor que los que han oído y luego han vuelto a mezclarlo. Lo tiene mucho más pesado que salir que todo lo demás que aún no han salido de la primera Babel. Así se nos dice claramente que el Señor quería reunir en torno a sí. Y creo que en ese momento está ocurriendo lo mismo. El Señor quiere reunir alrededor, en torno a sí mismo, no en torno a un hermano, no por su enseñanza, no para escuchar su punto de vista. El Señor establece el derecho a en su rebaño. Lo hemos leído en el profeta Zacarías, que tomará para sí su rebaño, reclama a su pueblo. Él como pastor se dejó abatir, dio su vida por el rebaño para que le perteneciéramos. No como dice aquí, escuchad. Escuchan a los que tienen engaños, sueños, consuelos de viento y cosas parecidas, sino al Señor. Hay una palabra maravillosa, escuchadme y viviréis. Bienaventurado el hombre que tiene oído para oír la voz del Señor, la voz de su palabra y oírla de corazón. Creo que el hermano Rus lo ha subrayado ya antes en la introducción. Si hemos reconocido que el Señor nos ha hablado, también reconoceremos cuando se diga algo que no ha salido de la boca de Dios. No nos interesa nada más que la palabra que ha salido verdaderamente de la boca de Dios. Todo lo demás se avergonzará y no conducirá a la meta, sino solo a los que han puesto toda su confianza en el Señor. Aquí dice el Señor, ¿cuántas veces quise reunir a vuestros hijos en torno a mí, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisisteis? Muchos miles le oyeron al principio, pero no le comprendieron. Oyendo las palabras divinas de revelación, llevaban en su interior pensamientos humanos y por tanto no pudieron llevar las cosas a un denominador común. Queridos, si el que quiere recibir las palabras de Dios, que sea preparado de renunciar y sacar todo lo demás, todo lo humano, venga de donde venga. Sacarlo, solo vasos, Santo Maestro, pero allenados de tu poder. El Señor quiere reunir. Que no se haga realidad en ese tiempo que hay que decir, pero tú no has querido, o vosotros no habéis querido. Algo más pesado no puede sucederle a persona alguna que no haber reconocido la hora de la visitación divina, no oyendo cuando el Señor habla, no creyendo de corazón lo que ha dicho el Señor. Aquí el Señor tuvo que hacerles saber, pero no habéis querido. Él quiso que se reunieran a su alrededor y tuvo que decir, pero no quisisteis vosotros. Y llegó el momento, el tiempo. Podemos leerlo cuando empezó a proferir algunas amenazas. Aquí dice en Lucas 21, cuando se anunció el juicio del a partir del versículo 20, perdón. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos de guerra, sabed por eso que su destrucción está cerca. Ahora sigue explicando y dice aquí en el versículo 23,
Ay de las mujeres de buen ánimo en aquellos días y de las madres que tienen un hijo que alimentar, porque habrá gran angustia en la tierra y juicio iracundo sobre ese pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos entre todas las naciones. Jerusalén será hollada por las naciones hasta que terminen los tiempos de las naciones. Durante años el Señor había extendido sus brazos, durante años había llamado, y durante años oyeron, habían oído, sin embargo no escucharon, oyeron y sin embargo no se lo tomaron a pecho. Entonces cambió la marea, se cambió la hoja y su misericordia pareció convertirse en ira. Y aquí se utiliza la palabra juicio de ira. Ayer cité esa palabra que parece que está escrita en 1 Tesalonicenses 5, con referencia a la iglesia del Nuevo Testamento, que no estamos destinados al juicio de la ira, sino a heredar la bienaventuranza o la gloria. 1 Tesalonicenses 5, a partir del versículo 6. No durmamos, pues, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 6. Pues 7, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, revestidos con la armadura de la fe y del amor, y con el yelmo de la esperanza y de salvación, porque Dios no nos ha destinado al juicio de ira, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una multitud de la que se aparta la ira de Dios. Por naturaleza, todos estamos bajo la ira divina. No hay nadie que escape, que pase de largo o que pueda escapar. Pero sabemos que la ira divina que habría caído sobre nosotros recayó sobre nuestro Señor. Y no solo aceptamos la salvación, sabemos que dice el hermano Branham en ese sermón. Él dice, teméis perderos y no queréis ir al infierno, y por eso recibís a Jesús como Salvador. Pero no permitís que sea vuestro Señor. No le permitís que gobierne sobre vosotros, que disponga de vosotros, que sea vuestro Señor. Es muy fácil decir Jesús es el Señor, y la Sagrada Escritura también lo dice bien en 1 Corintios 12. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Pero ¿de qué sirve? A menos que podamos decir Jesús, tú eres mi Señor. Tú puedes disponer de mí. Puedes contar conmigo. Decide tú, ejerce tú el dominio, sea tú el Señor de mi vida. Eso es lo que todos queremos, que Él disponga de nosotros, que llegue a su derecho con nosotros, en lo suyo. Esto también encaja maravillosamente con la palabra que hace poco vimos del profeta Malaquías. El día que yo lo haga, dice el Señor, veréis la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Si el Señor es el Señor, entonces estamos a su disposición. Entonces les servimos, y eso de todo corazón, con toda nuestra vida, con todos nuestros talentos, con todo nuestro tiempo, con todas nuestras fuerzas. Para eso estamos aquí. Podríamos seguir leyendo esas palabras. El reproche que el Señor
quiere que tomemos en serio al final de ese servicio. Es el siguiente. Quiere reunir su pueblo para hablar con nosotros, pero quiere que dejemos que sus palabras penetren en nuestra médula, en nuestros huesos, que pasen, nos traspasen. No quiere que que se tenga que decir de nosotros, pero vosotros no quisisteis. Y viene el anuncio del juicio de la ira a todos los que han oído la voz del Señor, pero solo con esos oídos, y han seguido pensando en sus propios pensamientos y no han sido capaces de discernir que aquí no se puede mezclar, que no se debe mezclarse, sino que la palabra de Dios debe ser recibida en nuestros corazones como semilla pura. Todos los que mezclan se darán cuenta más tarde de que, desgraciadamente, serán golpeados por la ira de Dios, porque no tomaron en serio las palabras de Dios y no fueron capaces de discernir su voz. Tal vez lo hicieron, pero no se lo tomaron en serio y pensaron que aún había lugar para sus propios pensamientos en alguna parte. Conocéis mi opinión al respecto. Lo digo a propósito, mi opinión. Creo que ambas se remontan a las primeras páginas de la Biblia en el Génesis, al menos hasta el capítulo 3. Ya segundo, Dios el Señor había hablado muy claramente, había dado instrucciones, pero vino el enemigo y tomó la preciosa palabra de Dios. Y el enemigo la interpretó un poco, solo un poco diferente, lo repitió. Dios había dicho claramente, podéis comer de todos los árboles, pero no de ese. El enemigo viene y dice, Dios realmente ha dicho que no debéis comer de todos los árboles. Todos los árboles se encontraban en la frase, solo que la historia se había invertida. En el verbo, en la palabra original, estaba Dios, estaba la comunión con Dios, la obediencia. Todo lo que necesitábamos estaba en Él. En el otro estaba el aguijón de la muerte. Todo era demasiado tarde, todo había terminado cuando las primeras personas, los primeros humanos, dejaron que la palabra de Dios fuera sacada de la versión original y les fuera entregada en una forma ligeramente alterada. Amados, esa es la lección que me ha acompañado durante años. No hay quien pueda permanecer espiritualmente vivo si escucha tranquilamente que la palabra de Dios se le entrega de forma diferente. Las mismas frases, las mismas palabras, los mismos temas, el mismo jardín, los mismos árboles, todo sigue ahí, pero un poco distinto. Y la muerte ya les ha alcanzado, separados de Dios. Ha llegado toda la miseria, todo el llanto, toda la miseria, toda la miseria. Amados, Dios no nos ha revelado su palabra clara y verdadera para que la oigamos repetida de otra forma alterada por otra persona, sino para que podamos discernir claramente. Esto es, así dice el Señor, y nos aferramos a ella porque es así. Y no permitimos que nadie la embellezca, porque es perfecta. La palabra de Dios ya es perfecta. La palabra de Dios ya es correcta y clara. Quien siga pensando que necesita a alguien que le aclare la palabra de Dios, se dará cuenta más tarde de que no procedía de Dios. La serpiente vino y lo aclaró todo, pero después nada quedó claro. Una cosa estaba clara, que Dios había cumplido lo que había dicho.
el día que comiereis de ella, ciertamente moriréis. Queridos, para mí esto es algo muy sagrado. Dios y la palabra de Dios son igualmente santos. Y si pudiéramos mostrar a su palabra el mismo respeto y la misma reverencia que le mostramos a Él o le tratamos de mostrarle a Él, las cosas pronto serían diferentes para nosotros. Conoceríamos cuando el Señor nos habla que tendríamos que agacharnos e inclinarnos, sacar nuestros zapatos. Sabemos que el que quiere sacarse los zapatos debe agacharse, inclinarse. Tenemos que inclinarnos ante el Dios Todopoderoso. Debemos bajarnos al polvo. ¿Quiénes somos nosotros para que el Dios Todopoderoso nos haya hablado? Dichoso el que no tenga que escuchar esto algún día, pero tú no has querido o no habéis querido. Ay de ti, quiero decir, o no sé exactamente cómo he formulado la frase. Me importa mucho, muchísimo, que nadie se avergüence, sino que todos los que han tenido el privilegio de escuchar las palabras de Dios en esos días, las guarden de la misma manera, que la muevan en un corazón puro y claro, en un corazón fino y bueno, y estar entre aquellos los que se reúnen en torno al Señor y ante el Señor, como Pedro pudo experimentar en aquel tiempo en casa de Cornelio, en Cesarea. Como dijo Cornelio, estamos reunidos, nos hemos reunido ante la faz de Dios para oír lo que el Señor os ha ordenado, o te ha ordenado. Esta actitud, esta reverencia hacia Dios, hacia el Dios Todopoderoso, Omnipotente, y hacia su palabra, hizo que mientras aún estaba hablando, cayera el Espíritu Santo. El pueblo se había congregado ante el rostro de Dios. Amados, cuando esto vuelva a estar reunidos nosotros ante el rostro de Dios en santa reverencia, todas las cosas serán posibles. No puedo evitar creer que la palabra de Dios es verdadera. Y todas las cosas ya han sido preparadas para nosotros. El Señor ha entregado su vida por nosotros como el buen pastor, para que tengamos, ¿qué? Para que tengamos vida y plena suficiencia. No para caminar con el cayado del mendigo, espiritualmente hablado, sino para tener vida y plena suficiencia. Él lo ha hecho. Presentémonos ante Él con fe y acción de gracias en la oración, porque en verdad es digno de honra. Es digno que le honremos en el polvo. Amén. Pongámonos de pie y oremos. Padre Celestial, de todo corazón te agradecemos, te damos gracias por tu preciosa y santa palabra. Oh Señor, si tu palabra no valdría, ¿en qué descansaría la fe? No nos preocupan 1000 mundos, sino que queremos poner en acción tu palabra. Señor, te pedimos que tu palabra no haya salido en vano. Permítenos contar entre aquellos los que se reúnen en tu presencia, de los que se reúnen ante tu rostro, oyendo tu voz, creyendo tu palabra y estando a tu disposición. Señor, qué maravilloso eres tú. Lo has dicho todo con tanta precisión a través de todos los profetas. Oh Dios, en el polvo y con el corazón inclinado, pero con un corazón agradecido,
te adoramos alabando el poder de tu sangre, de tu palabra y de tu espíritu. Señor, tienes hombres, personas en la tierra que no están destinadas al juicio de la ira, sino a contemplar tu gloria. Son los vencedores que han oído lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu solo revela la palabra. Y a través de la palabra, la voluntad de Dios. Aleluya. Te agradezco por poner esto en el corazón hacia tu palabra, Señor. Tú eres la palabra hecha carne. Tu novia debe ser novia de la palabra. Ninguna mezcla, ninguna mezcolanza, sino una novia de la palabra pura. Aleluya, honra, alabanza y gloria sean a ti. Con fe te agradecemos ya hoy por eso de que esta novia estará en tu gloria. Y por misericordia y gracia podremos estar entre ellos. Honor y adoración a tu santo nombre. Amén.